Bueno, acá estamos de nuevo, disculpen los errores de transmisión, esperando que se conecte Teresa para continuar con esta charla interesante sobre cuando comer se convierte en un trastorno. Así que ahora vamos a esperar un poquitito que se conecte Teresa y me pida solicitud. Sepan disculpar los temas técnicos de señal, de transmisión, de interrupción, pero bueno, son cosas que pasan, así que mientras tanto pueden ir, ahí se está uniendo Teresa, mientras tanto pueden ir pensando algunas preguntas. Ahí me pide solicitud, ahí vamos. Ay, bueno, Teresa, estamos de nuevo. Ahora, Sí, ahí está. ¿Vos me escuchás? Decime si me escuchás, si me ves bien ahora. te Bueno. escucho bien y te escucho bien. Bueno, perfecto. Ahí se está conectando la gente de nuevo. Así que lo que yo te había preguntado, que quedó ahí en stand-by, era creo que lo de la obesidad, porque en realidad vos contaste, estabas terminando de hablar sobre la vigorexia, que lo habías mencionado, pero bueno, como acá hay gente que no es Sí, psicóloga, que digamos por ahí no está en el tema, bueno, nosotras también lo explicamos de manera coloquial para que se entienda pues, porque hay trastornos que por ahí uno, bueno, lo sabe el nombre, pero no sabe bien qué significan. exacto. Entonces, eso estabas contando de vigorexia, me parece que ya lo definiste o faltaba algo más. La vigorexia sería esa sensación que tienen algunos varones y pueden ser mujeres también, de sentirse muy flacos y Sí, desarrollar la masa muscular. Y tienen un montón de masa muscular y pueden sentirse voluminosos, pero se sienten flacos. Y en la obesidad, sí, ya que estamos hablando sí, de trastorno corporal, lo que puede suceder en las obesidades, porque son distintos tipos de obesidades, pero si lo pensamos en forma general, lo que muchas veces sucede en el trastorno alimentar, en la obesidad, quiero decir, es que se perciben muchas veces más delgados de lo que son en algunas presentaciones de obesidades. Dentro de la obesidad tenemos dos maneras de presentación o varias maneras de presentación con determinados tipos de comportamiento alimentario, ¿no? Aquellas obesidades que cursan con más comportamientos compulsivos con la comida, es decir, una sensación de descontrol alimentario que lleva a sentir que pueden comer, no sé, comer tanto hasta prácticamente no poder respirar, pero no vomitan, y pueden mezclar dulce, salado, salado, dulce, a otros comportamientos alimentarios que son hiperfagia, que quiere decir comer mucho volumen, picoteo, comer de noche. En general, esta población de pacientes que tienen momentos de más compulsividad son los que tienen importantes trastornos de imagen corporal y son los que tal vez padecen mucho más la vergüenza acerca del cuerpo. Sí, también en la otra presentación de los pacientes con obesidad, lo que te decía antes, en ocasiones suele darse el siguiente fenómeno. Tal vez durante los periodos de obesidad u obesidad mórbida inclusive, ¿qué quiere decir obesidad mórbida? Mucho más de 20 kilos de más, 20, 30, 40, 50, vos le preguntás cómo llegaron a ese peso y no te saben decir. La verdad que un día empecé a mirar una foto, pensé que la foto estaba mal sacada, pero me di cuenta que había engordado 40 kilos. ¿Y cuál es el fenómeno que le pasa a muchas personas que hacen este proceso de tratamiento? En principio no se ven tan rellenitas tal vez como están, ¿sí? sí. Cuando empieza el tratamiento y a bajar o se hacen cirugía bariátrica, cuando bajan 20, 30 kilos, todo lo que no sintieron antes, todo lo que no vieron antes, lo ven en este proceso, cuando empiezan a bajar de peso. En el descenso de peso y aparece lo que a veces llamamos el cuerpo fantasma del paciente obeso, porque aún habiendo bajado de peso, siguen sintiendo el gran temor
o el gran temor a volver lo tienen casi todos. Pero la sensación de seguir estando gordos es un tema que es muy importante el abordaje psicológico para que estas personas lo puedan elaborar, porque si no podemos pasar de la obesidad al trastorno alimentario. Entonces se obsesionan tanto porque se siguen viendo gordos que entonces empiezan a desarrollar comportamientos patológicos con la alimentación y pueden iniciar una anorexia nerviosa o una bulimia. Por supuesto, esto pasa en todos los tratamientos, por eso el abordaje de estos tratamientos interdisciplinario. El abordaje es diferente en cada caso, eso lo vamos a ver, pero ¿la obesidad vos no la considerás un trastorno alimentario? Bueno, la obesidad es una enfermedad que tiene un montón de componentes biológicos en sí, todo lo que tiene que ver con la cómo se llega a la obesidad, tiene un montón de complicaciones biológicas, fisiopatológicas que no tiene el trastorno alimentario. Entonces, es una enfermedad que tiende a cronificarse. Ahora bien, obesidades episódicas, una obesidad reactiva y que puede durar, no sé, muy poquito tiempo, pero ya la obesidad como enfermedad es una enfermedad que tiene un montón de mecanismos de producción fisiológicos y fisiopatológicos y que por supuesto también existen comportamientos alimentarios, como dije, desórdenes en el comportamiento alimentario, pero tienen una carga importante de producción sintomática en lo biológico, lo fisiopatológico, que tal vez no se presenta tanto en la anorexia nerviosa y en la bulimia nerviosa. ¿Sí? Claro. Como, ¿Un trastorno alimentario para vos es lo mismo que un desorden alimentario? bueno, en realidad la nomenclatura, depende de la bibliografía que utilices, se puede mencionar más como un trastorno alimentario, como lo estás citando en el diagnóstico del DSM-5, que siempre lo trata como un trastorno alimentario, y otros que preferimos hablar de desorden alimentario. Un desorden alimentario que, como siempre planteo, el desorden alimentario en sí es la punta del iceberg. Es la punta para mí debiera llamarse desorden de la afectividad, desorden de la imagen corporal, muy, muy importante. Un elemento que no te dije que es fundamental en el trastorno alimentario o en el desorden alimentario es el perfeccionismo. Los altísimos niveles de exigencia que tienen en su mayoría todos los desórdenes alimentarios en cuanto a bulimia, anorexia, TAN. Cuanto más flexible es ese super yo y ese yo ideal es más flexible, más es posible, podríamos decir, yo por lo que evalúo a un paciente digo, bueno, acá hay flexibilidad, hay la capacidad elaborativa que me permite ir trabajando con el paciente y tiene una expectativa de toda su vida que no es la perfección. En general, son abanderadas, primeros puntajes, 10 en la facultad, 10 en la primaria, 10 en casi todos los ámbitos, y bueno, esa obsesión por esa perfección también te está hablando de qué tipo de personalidad de abajo está en esta persona, ¿no? Es decir, no van a Claro. ser perfeccionistas, van a desarrollar una capacidad de frustración que las fortalezca para sostener una vida saludable. Claro. Bueno, me parece interesante este punto del perfeccionismo, porque justamente te iba a preguntar qué otros síntomas o signos vos ubicás en los pacientes para poder diagnosticar que hay un trastorno de alimentación. Digo, para que la gente sepa también, ¿no? Digamos, es el comportamiento alimentario, la obsesión por la comida saludable o la dieta, el trastorno de imagen y un elemento muy preponderante y yo te diría casi predictor del trastorno alimentario son los chicos muy perfeccionistas. Es el perfeccionismo. No quiere decir que todos los perfeccionistas tengan un trastorno alimentario, pero que sí, en la mayoría, más o menos, existe un perfeccionismo muy acentuado. Cuando no existe ese perfeccionismo tan acentuado, hay mayor flexibilidad y te podría decir que a veces el pronóstico ayuda, digamos, ¿no? O sea, hay un super yo un poco más, menos severo. Entonces, Mm. el perfeccionismo como característica de los adolescentes sumado a
autoexigencias de medida en el ámbito de la familia y también presentaciones de tal vez padres también muy preocupados por el cuerpo y con una expectativa ideal de los hijos, son características predisponentes. No sé si determinantes, pero predisponentes, ¿no? Sí, Falta sí. no hace falta solamente el ideal de la cultura, que por supuesto eso influye de una manera muy significativa, porque estamos hablando de adolescentes. De todas maneras, hay mucha gente con trastorno, con desórdenes alimentarios adultas que están Sí, cronificadas a los 13 y hoy tienen 40, 50, 30 y siguen con trastornos, con desórdenes alimentarios y trastornos corporal. Pero el factor cultural es muy importante, los ideales, el internet, eh, los comentarios muy diversos con respecto a la comida, si la harina es buena o el azúcar es malo, o sea, todo el ámbito cultural también colabora. Por supuesto que no es suficiente, ¿no? No es sí, pero influye muchísimo el ideal social, los mandatos, no solamente parentales, sino sociales. Ahora, metiéndonos un poco más con esto que hablábamos de la injerencia de los padres, en general, digo, si vos podés contarnos un poquito qué rol juegan los padres en cuando, bueno, hay en la familia un hijo con algún desorden de alimentación, ¿no? Que se convierte en un trastorno. ¿Qué rol juegan cada uno? de la Sabemos familia. que obviamente está la singularidad de cada caso, que bueno, que cada caso es muy subjetivo, pero bueno, también dentro de esa singularidad, como vos recién hablabas, hay tipos de padres que tienen como denominadores en común Sí, acerca del vínculo con estos hijos que terminan padeciendo estos trastornos. sí, sí, sí. Bueno, si podríamos hablar de generalidades, podríamos decir varias cosas de la figura de los padres. Cuando pensamos en una anorexia nerviosa, pensamos en una hija modelo que siempre fue perfecta en todo, que nunca generó ningún problema y un día no quiere comer. Entonces, en ese caso nosotros observamos, podemos decir, que son mamás con comportamientos muy simbiotizados con estas hijas. Esta hija estructuró una vida en función de los deseos de su mamá y tienen sentimientos de, eh, podríamos decir, de tener la expectativa de siempre responder a reclamos del mundo exterior, sea de la mamá, de los hermanos, de las amigas, de los profesores. Entonces, en este vínculo hubo podríamos decir, una dificultad en que esta mamá descifre de una manera más pertinente las necesidades de este chico. Y este chico establece una relación muy simbiótica con esta mamá. Y esta mamá, una relación muy obsesiva, muy, podríamos decir, Intrusiva. intrusiva, unidades con respecto a el modo de presentación de una anorexia. Tal vez en la bulimia nerviosa, a grandes rasgos, todo es grandes rasgos y sin ninguna intencionalidad, sino que, bueno, los padres hacen lo que pueden, estaría más presente al revés. Estaríamos presente más como que en la bulimia nerviosa pareciera que los roles invierten un poco y hay como una simetría entre madres e hijas y en donde a veces las hijas definen determinadas cuestiones que las mamás no pueden afrontar o no pueden o no saben poner límites o no saben contener a esta adolescente y en oportunidades la hija muchas veces es la que pone ciertos límites en determinadas situaciones. Por eso la presentación de una anorexia nerviosa en el consultorio suele ser que la madre la trae. Mm. En el caso de la bulimia nerviosa, la bulimia puede venir sola y diciendo que la mamá es un trastorno alimentario y que ella quiere, porque la bulimia nerviosa es muy angustiante. No poder parar de vomitar, sentirse horrible, tener esos momentos de descontrol. Eh,
perciben un sufrimiento. Eso no quiere decir que tengan conciencia de enfermedad, son cosas muy diferentes, ¿no? Pero digamos que a grandes rasgos, y por el otro lado, para nosotros es fundamental trabajar con los papás en el encuadre terapéutico, porque tampoco los papás saben qué hacen, cómo hacer, cómo afrontar, qué, en qué tienen responsabilidad y en qué no tienen responsabilidad. Entonces nosotros tenemos en el tratamiento grupos de mamás y papás. En general, valoro mucho que son las mamás las que siempre ponen muy el cuerpo, y son las que van al grupo y hablan de sus hijas y les cuesta dejar de hablar de sus hijas y hablar de sus problemas, pero que para mí es muy importante en un proceso de tratamiento de un adolescente, y un adolescente que puede llevar a la familia a estados límites como una internación clínica, o además de vomitar, consumir droga, cocaína, marihuana, lo que fuere, con el objetivo de no comer, hay que acompañar a los familiares, porque es muy difícil para todos, para la paciente, para los familiares, para el padre, para la madre, y el padre a veces en oportunidades está un poco no deli o delimita poco o delimita demasiado. Sí, eso te iba a preguntar, porque a ver, hay un montón de cosas súper interesantes que fuiste diciendo que no te quería interrumpir porque quería que te explayes. Esto que vos decís de que los padres tampoco tienen, fundamental, que tampoco tienen conciencia de enfermedad, de lo que le está pasando a los hijos. O ¿Ves? sea, muchas veces esos hijos son como, de alguna manera, representantes o portavoces de un síntoma familiar. O sea, de algo que está, ¿no? Que está pasando familiarmente y bueno, como chivo expiatoria de alguna manera, portan ese síntoma que nos está avisando, nos está indicando algo. Pero como hablaste un poco de estas madres estragantes, de estas madres simbióticas, o de estas madres que de repente se presentan más como pares de las hijas y que no le pueden poner límites, entonces aparece esto de la bulimia. También yo pensaba un poco en esto del vómito en relación a lo expulsivo, ¿no? Como forma de límite, del expulsar, de bueno, pará, hasta acá, no te metas. Eh, Pensaba un poco en el rol de los padres, porque vos dijiste, bueno, las que más van a las reuniones familiares para el abordaje terapéutico, etcétera, son las madres. Pero, ¿cómo aparecen los papás en estos trastornos de alimentación de estos hijos o hijas? ¿Qué protagonismo tienen? ¿Qué forma de ser, entre comillas? ¿Qué vínculo tienen con sus hijos, con estos hijos? Bueno, obviamente no podemos establecer generalidades, no podemos establecer, digamos, cosas determinantes, pero digamos que hay una cierta ausencia en la capacidad de poder delimitar esta modalidad más intrusiva, sea intrusiva o no intrusiva, o sea la modalidad intrusiva o la modalidad igual, la modalidad somos iguales. Ese papá eh, pareciera no tener tan en clara cuál sería esa función necesaria, porque pensemos que la mirada del padre también estructura y organiza la sexualidad del hijo. Entonces, de la hija, especialmente mujer, tanto la mamá como el papá. Entonces, en ese vínculo de pareja o en ese vínculo de pareja conflictiva o en separaciones en donde los papás y las mamás no se hablan, como vos dijiste, hay un montón de factores de esa complejidad de la pareja, sea porque están juntas o sea porque están separados, en donde la adolescente con trastorno alimentario denuncia una conflictiva familiar de modalidad de afectos, de modalidad de comportamientos, de modalidad de manera empática de vincularme con el sufrimiento de una hija o de un hijo. Entonces, en oportunidades, a veces estas nenas, frente a esa modalidad estragante, se vuelven un poco déspotas con sus propios padres. Entonces, hay que trabajar la construcción de límites que organicen, límites que estructuren, límites que hagan que esa persona crezca con salud mental
dentro de un encuadre protector, pero no que la aplasten. Entonces, muchísimas veces nosotros cuando tenemos las entrevistas familiares, vamos un poco eh, elaborando en esta familia que la mirada no es ella es la enferma, o sea, ella tiene el problema. Y por ahí cuando vos haces el diagnóstico, tiene problema ella con la bulimia, la madre con la obesidad y el padre con el cigarrillo. Bueno, entonces digamos, todos estamos eh, proclives a trabajar. No vamos a trabajar la obesidad de la mamá ni la adicción del padre, pero no podemos poner a la hija en el lugar de la enferma de la familia. Entendemos que no es nada fácil acompañar a una adolescente o a una mujer que tiene un trastorno alimentario crónico, implica un gran sufrimiento para los padres, porque volvemos a decir, no es que los padres lo hacen a propósito, de ninguna manera, pero entendemos que cuanto más el padre se implique en el tratamiento y acepten la sugerencia de hacer tratamiento psicológico, de participar del grupo de padres, mucho más rápido sale la adolescente o inclusive yo te digo que yo trabajo con trastornos alimentarios adultos, claro. Yo trabajo con adolescentes de 11 a 50 años con trastorno alimentario y aún con mujeres de 30 trabajo con los padres. Porque eso te iba a preguntar, aunque sean adultos, igual se convoca a los padres para trabajar sobre lo vincular. He descubierto, o por lo menos a mí en la clínica me sirve, cuando trabajamos el imaginario del encuentro entre padres e hijos, cuando podemos tener la oportunidad de unirlos en una sesión, se te abre un enorme panorama. Es muy importante que los hijos escuchen a las mamás a sus hijos, y vos te das cuenta cuál es el conflicto en la comunicación. ¿Dónde está parado? ¿En qué madre? Porque también pensemos que una cosa es la madre de la infancia, otra cosa de la adolescencia, otra cosa de la adultez. ¿Y en qué hijo está fijado su mamá? ¿De qué hijo me está hablando? ¿De la nena que cree que tiene 3 años o de la señorita de 18 años que se quiere iniciar en la sexualidad? ¿De quién me está hablando? Ahí es cuando vos podés empezar a cruzar y favorecer y estimular la escucha. La escucha efectiva del otro, no de lo que imaginario, de lo que yo supongo. Y bueno, eso realmente para mí ha tenido muchísima gratificación en personas adultas que han tenido años de conflicto vivas, sí, importantes con los papás, y cuando los papás tienen una buena predisposición, porque los padres también se equivocan y los padres también pueden cambiar, tienen esa opción de cambio. Sí, y a veces también pasa que no quieren colaborar con el tratamiento, ¿no? A veces como que, ¿no? Hay muchos que por ahí son más reacios a esto de las entrevistas familiares y más cuando son también incluyendo a los hijos, porque en distintas instituciones por ahí se puede trabajar multifamiliarmente, pero no estando el paciente presente, sino por ahí con los padres solos, con los hermanos y los padres, etcétera. Muy bien, eso también nosotros también elaboramos estrategias para aquellos papás que no quieren y no participan, o sea, de todas maneras se puede trabajar igual con el paciente. Si tenemos la oportunidad de que el padre colabore de una manera activa, genial. Si el papá no quiere colaborar, no puede, no le interesa, tiene miedo, porque también a veces hay que saber cómo abordarlos, porque si el papá supone que nosotros vamos a tener con el dedo acusador y le vamos a decir, usted es el culpable, no va a querer venir, seguramente que es así. Entonces hay que ir trabajando un poquito la demanda, hay que suavizar, hay que tener la cintura para que cuando un papá no quiere porque tiene miedo a ser acusado, pueda incorporarse. Y bueno, y si no puede y no quiere, seguir trabajando con el paciente como se pueda y cambiar de manera. Eso te quería preguntar, ya que mencionas el tema de estrategias de abordaje y para que la gente también sepa que, a ver, un psicólogo que que se especializa en trastornos de alimentación, no tiene como la misma especialización que, bueno, un psicólogo que no la hizo, que hizo nada más la carrera de psicología. Entonces, para diferenciar un poco el modo de abordaje,
¿podés contarnos esto de las estrategias para abordar este tipo de problemáticas? O sea, ¿cómo se trabaja? Además de esto que contaste, que es bueno, incluir a la familia. Vos comentaste que bueno, utilizás el recurso de la danzoterapia, o sea, por ahí nos podés contar un poco de algunas estrategias, así las principales, para abordar este tipo de desórdenes. Bueno, básicamente, como yo soy bailarina, eh, inicié mi carrera hacia el trastorno alimentario, el desorden alimentario, a partir de la danza. Y por supuesto, eh, me especialicé en cómo abordaba los trastornos de imagen corporal. Entonces diseñé distintas estrategias. Por supuesto que el tratamiento es psicoterapia individual, psicoterapia grupal, grupo de padres, abordaje psiquiátrico. Por supuesto que todo lo que es nutrición, obviamente que trabajamos con nutrición y actividad física. Entonces, dentro de las estrategias puntuales que desarrollé para trabajar son lo que llamamos taller de sensorialidad alimentaria, donde trabajamos cómo reconstruimos, deconstruimos y reconstruimos el vínculo alimentario a través de la sensorialidad alimentaria. Eso lo trabajamos mucho con pacientes que padecen obesidad, compulsiones alimentarias, miedo a la comida, no poder comer, sentir que si como un alfajor me como todo. Nosotros deconstruimos esa creencia a través de la experiencia y este es un taller muy interesante. Estuvimos haciendo, esto es parte de un trabajo de investigación, esto lo hago hace como 20, 30 años, pero hoy es parte del trabajo de investigación de la Sociedad Argentina de Nutrición. Luego hacemos todo lo que es el trabajo corporal. Dentro del trabajo corporal trabajamos con técnicas de eutonía y por supuesto a través de la danza. Dentro de la danza, yo hice un posgrado en danza, movimiento, terapia, en donde se utiliza el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de la danza y del cuerpo, que puede ser danza o movimiento, como si yo te dijera que es la palabra pero puesta en el movimiento. Entonces nosotros trabajamos a partir del desarrollo de la música. Normalmente yo hago danza terapia luego del espacio terapéutico, entonces yo tomo algunas cuestiones que surgieron del espacio terapéutico y a través de la danza, a través de la música, voy sugiriendo determinadas consignas o determinadas, nosotros trabajamos mucho con espejar movimientos que van generando un clima en donde allí lo que se pone básicamente en juego es la afectividad y la fantasía. Porque, digamos, la música, la danza, el contacto con los otros, la comunicación, el contacto y el tacto va generando una intimidad en el trabajo, por supuesto, que es muy enriquecedor, pero en el trastorno alimentario hay que ir muy tranquilita, especialmente con las adolescentes, que vos tocas puntos muy importantes, que es sentirse ridículas moviéndose, esto es una estupidez. Claro. Yo no, hasta que después te dicen, lo que más me encanta es la danza, porque allí logran divinizar su cuerpo, logran sentir placer en vez de estar todo el día torturadas, porque pensemos que también son pacientes severos que tienen en oportunidades ideación suicida, cortes, odian su cuerpo. Entonces la música, la danza, el movimiento, el clima amoroso que se genera, me permite generar climas de distinta naturaleza. Y eso las relaja, las suelta, las pone contentas, las deprime. Pero básicamente lo que nosotros necesitamos es que ese cuerpo, además de odiarse, viva y sienta cosas. Tanto en anorexia, bulimia. Claro, para todos los tipos de desórdenes. Ahora, en estos grupos de danzoterapia, ¿se trabaja por edades o son Mira, heterogéneos grupalmente? en general, eh, eh, trabajo por edades. Eh, Sí, trato de adolescentes, jóvenes y mayores. En general, claro, trato ¿por qué? Básicamente por la música. Porque te pones claro. El tipo de música, el género que a escuchan varía, género antiguo. varía enormemente. Y también pensaba en esto, en este espacio de danzoterapia, además de esto del baile, a posteriori hay como una charla, digamos, hay una parte de diálogo. Hay una, a partir de la parte de danza tenemos utilizar determinadas
elementos, trabajamos muchos elementos que podemos poner en juego, como telas, muchas cosas. Sí, Pero siempre cerramos con el recurso de la escritura. O sea, tenemos el trabajo de la danza, el trabajo de lo escrito, terminan y escriben, y la palabra. claro. La palabra y el movimiento mucho. Un proceso de simbolización o de elaboración o de metabolización de las emociones, danza, música, escritura, y luego charlamos sobre lo que fueron sintiendo que atraviesa un montón de fantasías, emociones, sentimientos, muy importante. Parece, parece ser algo muy sublimador, que es como la idea, ¿no? Es muy positivo. Eh, Me quedé con algunas cuestiones como para por ahí sintetizar Hago de otro eh, tipo de asesoramiento de imagen. ¿cómo? Trabajamos sobre la psicología del vestir. Eso es Ah, mira, interesante porque ahí trabajamos todas las fantasías que aparecen a través de la ropa, el cuerpo, tanto en el paciente con obesidad como en los pacientes con trastorno alimentario, todo lo que se activa con la ropa, lo que hacen con la ropa, trabajo con una sí, de imagen, sí, obviamente, sí, sí, sí. parte es muy Increíble, interesante. súper completo el abordaje. Bueno, justamente, ¿cómo? Corto, mediano, uno tiene que proponer distintos tipos de estrategias, con tratamientos. Sí, sí, Estrategia plazo es sensorialidad y taller de vestir. Y de largo y mediano plazo es todo lo que tiene que ver con la danza y la psicoterapia. Entonces, sí. claro, porque aparte, María Teresa, justamente muchas pacientes, adolescentes o jóvenes, ¿no? Traen mucho esta cuestión de incomodidad con ciertas prendas, ¿no? Con cierta ropa que no, sabes que esto no me lo puedo poner, que se me vean los brazos, entonces, claro, justamente con estos recursos que vos decís, está buenísimo trabajar para que pierdan ese miedo, esa incomodidad, ¿no? Ese pudor, No, ya esas fantasías que... exactamente por eso empecé a trabajar con una amiga que es asesora de imagen, Lelén, y porque yo decía horas, las chicas estaban horas poniéndose, sacándose, iban a comprarse ropa, todas las hacía gorda. Entonces le pregunté a mi amiga, ¿puede ser que una prenda mal elegida te voluminice? Sí. Es decir, no solo es un problema del espejo, porque ellas decían, yo estoy hecha un cerdo. Bueno, puede ser que el espejo esté mal, pero además, cuando vos tenés una prenda que no es para tu cuerpo, te voluminiza. Entonces dije, ah, bueno, Sí, sí, hay prendas que te favorecen más que otras, es real, acá real. que sos una gorda, que soy una gorda, Sí. que sos una gorda. Son una diferencia perceptual de 3 o 4 kilos es un montón para un trastorno alimentario. Bueno, y para el paciente con obesidad también es muy importante. Al revés lo hago yo. Con el Sí, me parece como muy importante reconstruir el valor de lo estético, no cuando adelgace, desde el momento uno que está haciendo tratamiento para que cuando llegue a estar bonito, lindo, como a él le gusta, no se raje, no vuelva a engordar, que es el gran problema de la obesidad. Bueno, eh, eso es lo importante porque justamente te iba a preguntar eh, si se puede recuperar uno de estos trastornos, ¿no? La pregunta del millón, si hay recuperación, esa es la palabra. eh, depende de, como ya te dije, del personalidad de base, ¿no? O sea, hay anorexias que se pueden recuperar, bulimias que se pueden recuperar, y hay otras que se pueden recuperar aceptando que no va a ser una recuperación perfecta. ¿No? Que pueden tener media obsesioncita con el cuerpo, pero comen igual, pero siguen con esa cosita de la delgadez. No que tal vez tengan conductas compensatorias muy severas, porque eso tampoco es bueno, pero digamos, hay otras personas que tenemos que ayudar y que tenemos que colaborar porque cuando se cronifica, vos tenés una de 30 años padeciendo sobre esto. Entonces tenemos las personas que se pueden recuperar con trabajo, con 2 años de tratamiento, con 3 o con 4, depende. Y hay otras personas que hay que aceptar que no van a quedar perfectas, pero que lo que logren es lo mejor que pueden lograr.
y puedan rehacer su vida, y puedan tener pareja, y puedan tener familia, con ciertos síntomas que van a quedar, no los síntomas más limitantes, pero algunos que pueden quedar, como la obsesión por la delgadez, ponele, en una anorexia nerviosa, ¿sí? Claro, me parece fundamental esto porque quedan como retazos a veces, ¿no? Y que uno, por ahí esto también me hace pensar en como algunos tips o sugerencias que vos puedas dar para alguien que se está recuperando de un desorden alimentario, para resguardarse y estar, como dicen algunos, como en un ambiente seguro. ¿Qué sugerencias podés darle a esas personas? Bueno, si ellas quieren estar en un ambiente seguro, depende. Si vos me estás hablando de un adolescente, yo te diría, ojo con el Instagram, ojo con las páginas pro Ana, pro mía, porque entonces esas páginas que utilizan los chicos enloquecedoras son un reforzamiento del trastorno alimentario. Básicamente, si yo convivo con un tratamiento más todo el Instagram, todas las páginas que te favorecen las dietas, el adelgazamiento, eso no es ambiente seguro. Eso enloquece a los pacientes gravemente, porque no tienen mirada crítica, porque todavía están en proceso. La otra también es el tipo poder eh, trabajar en la terapia, por ejemplo, muchas adolescentes en proceso de recuperación te presentan lo siguiente. Bueno, ahora toda mi clase está haciendo dieta. Nos vamos al viaje de egresados y todos están haciendo dieta. Entonces la paciente siente que está muy mal comer porque todas están haciendo dieta. Entonces es importante que cuando ella está en proceso de recuperación lo hable con su terapeuta y sepa aceptar las diferencias. Porque tal vez algunas de sus amigas van a terminar como ella, tal vez, y ella está haciendo un gran trabajo para salir de un trastorno alimentario, ¿no? Y el otro es recomponer la vida de amistades, es fundamental, amigas. No todo se va a resolver en la familia, porque los padres son lo que son y van a hacer lo que pueden, pero es muy importante mantener amistades, pasiones, deporte que le gusten. Entonces, si tengo eso y aprendí básicamente, tiene un adolescente o un adulto con trastorno alimentario a aceptar la frustración y que todo no puede ser perfecto y como siempre va a haber una distancia entre lo que quiere y lo que logra. Y cómo tolera esa distancia va a ser su salud mental. Entonces el proceso de aceptación de los límites de la no perfección es parte de la recuperación. Me parece fundamental esto que decís. Me quedó por ahí pendiente que no te pregunté, la vivencia del hambre que tienen este tipo de pacientes y si bien lo dijiste, pero como para que quede más de forma ordenada, el trastorno de la imagen corporal en cada caso, por lo menos en los tres más de, no sé, bulimia, anorexia y obesidad, ¿qué trastorno tienen de la imagen en cada caso? Serían esas dos preguntas. Lo del hambre, ¿qué vivencia del hambre traen este tipo de pacientes? Vos sabés que yo empecé a trabajar hace muchos, muchos años, eh, me pregunté, ¿cuándo la comida? ¿O porque tiene hambre? ¿De qué hambre me habla? ¿De cuáles de todos los hambres? Entonces, lo que hice es diseñar una estrategia, un instrumento clínico. Entonces yo le pregunto, ¿qué es el hambre? ¿Cómo sentís el hambre en tu cuerpo? ¿Qué es la saciedad? ¿Cómo es la saciedad en tu cuerpo? Entonces, lo interesante era que por ahí, ¿qué es? Saben qué es el hambre. ¿Cómo lo sienten en el cuerpo? Es otra cosa. Es un horror, no quiero sentir hambre, es un Pac-Man que me come, lo mismo la saciedad. Por eso te dicen, la saciedad es estar llena, pero yo siento que explota mi panza, que detesto estar llena. Podría diferenciarte anorexia, bulimia, obesidad. Para la anorexia, el lleno, claramente, como lo dice la teoría, es el vacío. Cuanto más siente, cuanto menos llena se siente,
más segura se siente. Y es ahí donde yo, a partir de este instrumento clínico, pude investigar en cada caso, en cada paciente, qué es el hambre para esa persona en los distintos momentos del tratamiento también, ¿no? Eso lo voy usando. Entonces ahí yo les explico que una cosa es lo que ella sabe y otra cosa es lo que ella interpreta persecutoriamente de su hambre o de su saciedad. Entonces, desde esa interpretación distorsionada de su imagen corporal, ella le tiene miedo a la comida, que en sí mismo no es el problema la comida, sino lo que ella le proyecta a la comida y la distorsión que ella tiene en la interpretación de su registro corporal. Y podríamos decir que hay 3 tipos de trastorno alimentario, de imagen. Registro de la forma, es decir, verse más gorda o menos gorda. El trastorno interoceptivo, que es la distorsión en la percepción del hambre y saciedad, por decirlo de alguna manera muy sencillito, y la distorsión cognitiva de sentir que el cuerpo es espantoso, y un trastorno alimentario que tiene que ver con cuán sometido uno está al ideal de la cultura. Y esos son distintos tipos de trastorno de imagen corporal, ¿no? Uno, que sería el trastorno, esto lo plantea Zuckerfeld, ¿no? En su Sí. libro de bulimia nerviosa. El trastorno de imagen corporal que tiene que ver con el sometimiento al ideal cultural sería la etiopatogenia, podríamos decir. Pero hay que contemplar, entonces, los 2 talleres que yo hago, psicología y vestir, estaría más trabajando todo lo que es el fenómeno de la forma del cuerpo, el imaginario de la forma, y el taller de sensorialidad y todo lo que hago de hambre saciedad está más vinculado al trastorno que tiene que ver más con la alteración en la percepción del registro interoceptivo, porque finalmente las chicas pierden la percepción del hambre y la saciedad. Lo mismo pasa en la obesidad. Y cuando comen, comen con la cabeza, con la restricción, pero no comen con lo vivencial. Entonces, por eso yo les digo, mira, vos a partir de este momento, si yo te digo dieta y yo te digo experiencia alimentaria, ¿qué pensás? Entonces, cuando me dieta, me dicen restricción, obsesión, control. Y cuando les digo experiencia, empiezan a asociar más a ver, a sentir. Bueno, vamos a hacer eso, le dije. Si bien la dieta no tiene nada que ver con la restricción, porque dieta es un orden alimentario, en el paradigma de la cultura es ese. Entonces vamos a desfocalizar y vamos a empezar a rescatar tu experiencia, tu vivencia, tu ser sujeto de tu deseo. ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que interpretás? ¿Cómo querés comer? ¿Qué querés comer? Entonces vamos a hablar más de experiencia, que es una experiencia más abarcativa, en donde ella está implicada en su vivencia, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esa nomenclatura yo estoy trabajando muchos aspectos. Entonces digo, no dieta, experiencia alimentaria. Así No, es. me parece positivísimo lo que decís porque son como antagónicos, porque aparte, eso era una pregunta que en un momento te iba a hacer, que es si estás a favor de las dietas, pero es depende cómo la definas, porque si vos la dieta la definís como experiencia alimentaria es una cosa y es entrar en contacto con lo sensorial, con lo emocional, ¿no? Total, Diferenciar lo que es el hambre real del hambre emocional y bueno, muchas cuestiones más, que si la relacionas a una prohibición, totalmente, ¿no? to- Porque totalmente, bueno, esa prohibición nos invita muchas veces, mayoritariamente, a una transgresión. totalmente. Por Mm. eso, nosotras con acá trabajamos juntas desde el primer día que llegué al hospital. Durán, bueno, nos encontramos en el bar. Ella era de nutrición, yo era de psicología, y desde ese momento trabajamos juntas. Y bueno, y ahí fuimos gestando este concepto de no dieta Claro. vinculada a lo más nutricional, y yo dije, vos no dieta, yo propongo el concepto de experiencia alimentaria porque la palabra misma tenía que invitar al paciente a reflexionar sobre sí mismo, sobre ser sujeto. Y ese deseo está implicado todo lo que vos decís. La sensorialidad es un componente fundamental de la alimentación, porque tiene que ver con la historia más primitiva de la construcción de la imagen corporal y de la afectividad. Bueno, para eso amo, si bien
yo empecé a hacer el taller de sensorialidad más desde el lado de la autonía, amo a Le Breton, lo amo, porque tiene un libro muy, muy, muy hermoso sobre la sensorialidad, tanto la auditiva, la táctil, la olfativa y la gustativa, que amo, y me encantó porque le dio, digamos, me vio como parte de la bibliografía para fundamentar por qué yo había hecho este taller de sensorialidad. Así que Qué interesante, qué bueno lo que contás. Después lo vamos a recomendar, estos talleres. Lo que te quiero, hay una preguntita que hicieron, que es sobre Alicia Dongui pregunta. Recién puedo reconectar y pregunto por el tema de obesidad, que me resulta siempre muy interesante tu perspectiva. eh, eh, ¿qué sería un poco lo que quiere que diga? Lo que hago, lo que... Claro, por ahí desde tu perspectiva, cómo la abordás o cómo la considerás y cómo la abordás, como bien sintético, porque estamos como medio ya en el cierre de la charla. Pero bueno, para poder decir algo. En obesidad, amo trabajar con obesidad, amo, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, con obesidad yo trabajo estos talleres fundamental, yo trabajo con grupo terapéutico, o sea, yo hago el combo grupo terapéutico y danza, siempre, porque trabajo distintos niveles de capacidad de simbolización. El grupo terapéutico es muy importante porque ahí trabajamos un montón de aspectos, el trabajo de la danza como algo que digamos es un proceso de lo intelectual al sentimiento y viceversa. Y luego sí hago muchos talleres de sensorialidad con los pacientes, especialmente para lograr la percepción, el reconocimiento del stop, no como algo cognitivo, sino como algo experiencial, básicamente. Entonces, necesito que estos pacientes, que al revés de los otros trastornos, tienen digamos, la capacidad de acotar la porción más limitada, por supuesto, trabajar un montón de factores psicológicos, emocionales, históricos, eso ya es común a cualquier problemática, pero en lo puntual necesito trabajar con estos talleres que son muy profundos de sensorialidad, que duran un montón de, mucho, duran 1 hora y media, en donde el paciente, por ejemplo, como yo trabajo en el taller de sensorialidad con el alimento que él cree que es absolutamente adictivo, y a partir del taller se produce una deconstrucción porque deja de ser adictivo, eso es lo que estamos comprobando, el paciente siente otra manera de posicionarse con el sometimiento al supuesto objeto, y después también hago que antes de la experiencia sensorial que tienen que trabajar específicamente con el alimento prohibido, sí tienen que traer el alfajor, sí traen todo eso, les hago hacer un diálogo. Bueno, antes de empezar a probarlo, ¿qué te diría vos? El alfajor hace todo el trabajo sensorial que dura unos 20, 30 minutos, hacemos un montón de cosas, y luego, ¿qué le diría? Y en ese diálogo que se establece en la proyección, vos vas desconstruyendo qué tipo de proyección vincular se establece con ese alimento. ¿Qué se está poniendo en juego en ese alimento que se repite de su modo de vincularse en la vida? ¿No? Es muy interesante. Y luego, cuando le contestan, chau, chau dulce de leche, me cansaste, me aburriste, me dio asco, no pude comerlo así, me encantó, pero me satisfizo un pedacito. Hay una deconstrucción y una nueva construcción que te permite empezar a salir de esa sensación de sometimiento al objeto, que no es al chocolate, tiene cosas que elaborar él, no es el chocolate que le genera. Si bien, por supuesto, el hidrato de carbono, el dulce de leche, y te puede Sí, generar son más adictivos, son más adictivos que otros alimentos. para Sí. hacerlo. Yo deconstruyo el concepto de adictivo, pero ponele que lo tomamos. Eh, y bueno, trabajamos con el taller de asesoramiento de imagen, fundamental, porque trabajamos contorno, imagen, qué significa la delgadez, el cuerpo, la gordura, bueno. Y por supuesto bailan. Conmigo todo el mundo baila, así que acá no bailamos, pero Quieto no te podés quedar con vos. Me encantó. ¿Cuál era el autor que dijiste que vos te inspiraste para hacer esto de los talleres de sensorialidad? con lo que yo me inspiré es mi El- formación de eutonía.
Sí, pero había citado un autor antes. No, ¿Le Breton, Kant dijiste? trabaja sobre la sensorialidad, es Le Breton, que es un antropólogo, Sí. pero él, digamos, yo tuve el gusto de entrevistarlo cuando vino a Buenos Aires con una amiga que habla perfectamente francés, lo amé, pero digamos, lo que me encanta, como yo soy bailarina y todo lo que es la sensorialidad, la danza y el cuerpo, es algo que forma parte del entrenamiento, mucho Sí. trabajo de autor. Tiene un libro que es un lujo, para mí es un lujo todo lo que escribe, pero ese libro puntual me encantó. ¿Cómo se Es una, llama el nombre del libro, María Teresa? mm, una antropología de los sentidos. De los sentidos. Ok. Sí. Está bueno tener el dato. Acá ya están preguntando, bueno, un placer escucharlas. Si, bueno, una persona que quisiera participar en tus talleres, bueno, después, por eso ahora vamos a dejar el contacto de María Teresa. Primero, María Teresa, para mí fue un placer escucharte, conversar con vos. Nos aportaste muchísimo. A la gente también comentaron que les resultó súper interesante la charla. Y quiero dejar, bueno, el Instagram de ella, que es experiencia guión bajo alimentaria. Porque yo vi que, sí, decime, Tere, ¿está bien? Experiencia alimentaria. Arroba. Sí, perfecto, sí, arroba, perfecto. No, porque vi que había como otro, pero que eran de otras personas, pero el de ella es guión bajo, o sea, experiencia guión bajo alimentaria. Así que, Una alumna mía que le puso mi experiencia alimentaria, pero esa no soy yo. ah, Yo soy claro, por el eso, por eso, que tiene. por eso. Igual cualquier cosa nos consultan a nosotros y se los pasamos, pero bueno, me encantó tenerte en este espacio y bueno, no sé si vos querés como decir algunas últimas palabritas para hacer el cierre vos, te las... Bueno, yo con la invitación, espero que haya servido lo que yo dije. Sí, es cierto que esto requiere mucha pasión. Vos no podés trabajar con enfermedades tan fuertes y tan recidivantes y tan frustrantes si no es con pasión. Te tiene que gustar, vos tenés que querer esta clínica. Esta clínica es hermosa, pero también es muy frustrante a veces, porque los resultados no son inmediatos. Entonces, es una clínica que te invita permanentemente a estar actualizada, a estudiar, a inventar estrategias, y para mí es absolutamente placentero mi trabajo. Difícil a veces, pero muy placentero. Y para mí los pacientes siempre te devuelven mucha gratitud y te devuelven, digamos, cómo uno no tiene que agarrar la teoría y enchufárselo al paciente. Como todo el tiempo te permiten ir repensando cosas, ir cuestionándote cosas, ir tomando, leyendo, ampliando, justamente lo que dice Morán, plantearte la capacidad del pensamiento complejo, ¿no? Para no reducir al paciente y para que vos también seas menos narcisista a la hora que te diga no me sirve nada de lo que me decís, todo lo que haces es horrible. Bueno, también uno tiene que aceptar, Tolerar uno la frustración, ¿no? La propia frustración. siempre va a tener ganas y no siempre va a poder ayudar al paciente como te encantaría. Y eso creo que es parte de nuestro trabajo como profesionales y saber derivar, ¿no? Porque por ahí a un paciente conmigo no le gusta, no le gusta lo que hago, no le gusta nada, y entonces tengo que poder derivar a quien creo que va a ser mejor para ese paciente. Pero es muy, muy gratificante, amor. Yo estoy muy contenta con el equipo que tengo y todas trabajamos con mucho cariño estas problemáticas. Así que te agradezco un montón que me hayas permitido contar este trabajo que hacemos hace muchos años. Gracias a vos, María Teresa. Bueno, y gracias a todos por estar. Igual esta charla va a quedar grabada para los que no la pudieron ver ahora. Bueno, gracias y nos vemos. Será un hasta pronto. Chau a todos. Gracias. Chao, Chau, chao. chau.